Hilatanaka Culiacanaka, Aski Suma Urukipana, Takpacha Humanakaru, Walisuma Arunta Portayanipxna, Nayana Sutijaja, Raúl López Quispe, Nayampiwa Aymar Aru, Yatjadapjañaneja. Hola amigos, amigas. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Mi nombre es Raúl López. Conmigo iremos aprendiendo la lengua aymara en esta y las siguientes lecciones. Mayiri Yatjateursanja, Aruski Papjañaniwa Aymara Arajata. Kaukin Kaptanza Aymara Hagenakaja, Kaukanakanza Hakasiptanja, Kunijamasa Aka Aymara Arusaja. Ukatukinakata Yatjatapjañaneja. En nuestra primera lección aprenderemos sobre la lengua aymara, cuáles son sus características, dónde están la población aymara, en qué países están. Todo sobre ello vamos a ir conversando en esta primera lección. Comencemos. La lengua aymara está en 4 países. ¿Cuáles creen que será? Bien, veamos. La lengua aymara está en Chile, parte de Argentina, Bolivia y Perú. El gran investigador Albo en el año 2000 señalaba que la lengua aymara es la tercera lengua originaria más hablada en el continente. Veamos a continuación la población en cada país. Por ejemplo, en Chile están principalmente en la región Tarapacá y Antofagasta. En este país hay un total de 48.501 habitantes aymaras, según la INE 2008. Mientras que en Argentina, principalmente migrantes están en Jujuy y Salta, y hay un total de 1.000 habitantes. Mientras que en Bolivia se dice que los nativos aymaras están en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. Mientras que los migrantes están en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Y todo el territorio de Bolivia hay un total de 1.525.957 habitantes en este país, según la información del año 2001. Mientras que en el Perú, las regiones con mayor población aymara se encuentran Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima y la provincia constitucional del Callao. Y también estamos los aymaras en otras regiones, por ejemplo, Loreto, Cusco, Tumbes, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y otras regiones más del Perú. Esta información está en función al censo realizado en el año 2017, en la cual INEI publicó los resultados finales en el año 2018, en la cual señala lo siguiente, que hay 44.389.000 habitantes aymaras en Perú. Ahora conversemos sobre el nombre aymara. ¿Ustedes creen que siempre el nombre aymara era para referirse a los pobladores, a la etnia aymara? Por ejemplo, el gran investigador Yankee en el año 1981 afirma que el nombre aymara fue usado por Polo de Odegardo en el año 1559 para referirse a la lengua y no para referirse a la etnia propiamente. Sin embargo, algunos investigadores señalan que la palabra aymara está conformada por 2 lexemas. La primera palabra es jaya, que en castellano significa lejano. Y la otra palabra es mara, que significa en castellano año. Entonces, su significado en castellano sería año lejano, es decir, la lengua aymara es una lengua milenaria de aquellos años, de muchos años atrás. Entonces, eso es una breve historia sobre este nombre, el nombre aymara. Ahora veamos
¿Cuándo se oficializa la lengua aymara en nuestro país? Bajo la resolución ministerial la 1218-85, se oficializa la lengua aymara y a la misma vez se aprueba el alfabeto y las normas de ortografía de esta lengua. Veamos algunas características principales de esta lengua. Primero, esta lengua se dice que es una lengua aglutinante. ¿Y por qué decimos que es una lengua aglutinante? Según el gran lingüista Waiwa 2020, señala que es una lengua aglutinante porque se emplea una serie ordenada de sufijos para ir construyendo palabras, para ir construyendo frases, para ir construyendo oraciones. Veamos el siguiente ejemplo. Utapa Puniwa, que en castellano significaría de todas maneras es su casa. Nos ubicamos aquí. Uta. La palabra uta es la raíz principal de esta palabra, que significa casa. A esta raíz se van añadiendo tres sufijos en este caso. El sufijo pa, este sufijo significa, es un posesivo de tercera persona. Utapa, ¿qué quiere decir? Su casa. Ahora, veamos el siguiente sufijo. Puni, el sufijo puni es un afirmativo reiterativo. Y el sufijo wa es un sufijo afirmativo, primario, dice. Entonces, utapa puniwa significa de todas maneras es su casa. La siguiente característica de esta lengua a nivel de la construcción sintáctica se dice que es una lengua de orden so. ¿Qué quiere decir de orden so? Quiere decir que primero está el sujeto, el objeto y el verbo. Mientras que en el castellano sucede lo contrario. Primero está el sujeto, el verbo y luego el objeto. Veamos el siguiente ejemplo. La oración en aymara es el siguiente. Naya man apuita. ¿Qué quiere decir? Yo cocino comida. Entonces, Naya es el sujeto, manca, que significa comida, es el objeto, y puita, que es el verbo, que significa cocino, yo cocino. Entonces, yo nayaman apuita. Ahí está. Entonces, aquí está el primero el sujeto, el segundo, después viene el objeto y luego el verbo. Muchas gracias. Paisuma, tukuyuhtanwa mayir yatekawisa. Haki sin gama. Hasta pronto.